Y bueno, pues en esta página 38 hablábamos de los puntos que dividen a un segmento en tres partes iguales y que, bueno, se necesitan solamente dos puntos, o sea, les estamos llamando al punto más cercano, al punto que divide el segmento en tres partes iguales, al que está más cercano al punto inicial que está marcado aquí con coordenadas x1 y y1, pues le llamamos P y decíamos que ese punto P dividía al segmento en la razón un medio, o sea que de aquí para acá mide la mitad de lo que mide de aquí para acá, ¿verdad que sí? Bien. Y que el punto de trisección más cercano al punto final, que está marcado aquí como x2, y2, bueno, pues que dividía al segmento en la razón dos enteros, que dos enteros significa que de aquí para acá, no importa cuánto mida, pero mide el doble de lo que mide de aquí para acá, ¿verdad? Por la definición de razón que hemos platicado en ejercicios anteriores. Bien, y que también en ejercicios anteriores habíamos utilizado este par de fórmulas para obtener las coordenadas x y y de cualquiera de estos dos puntos. Pero bueno, entonces comento, en un problema donde te pidan encontrar uno de los puntos de trisección o ambos puntos de trisección, no te van a indicar cuál es la razón en la que esos puntos de trisección dividen al segmento, sino que tú ya tienes que saber que esas razones son para el más cercano al punto inicial, un medio, y para el más cercano al punto final, dos enteros. Bien, ok. Así que bueno, pues esta es la teoría con la que terminamos la clase pasada y ahora vamos a hacer el ejercicio que viene a continuación también en la página 38 y que dice encuentra las coordenadas de los puntos de trisección y aquí me piden, bueno, si dice los puntos de trisección, entonces me están pidiendo por las coordenadas de los dos puntos de trisección. Bien, los puntos de trisección del segmento AB y vamos a poner este par de puntos A y B en un plano cartesiano. Como les decía, el plano cartesiano es como el mapa que te indica, pues, por dónde debes continuar un ejercicio. Así que pongo por acá al eje Y, déjenme pongo un poquito más largo. Así más o menos. Ponemos por acá al eje X. Pónganle las flechitas, por lo menos las flechitas y también las etiquetas. Marquemos al punto A de coordenadas menos 4, menos 5. Está por acá, menos 4, menos 5. Y el punto B de coordenadas 8,10. Contemos 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí está ese punto B. Ok. Y si trazo el segmento, bueno, pues en el enunciado me están indicando qué dirección debe tener ese segmento. Decíamos, esta notación a partir de esta unidad significa que el punto A es el punto de inicio, es el punto inicial, inicio, y el punto B es el punto final. Bien, entonces, bueno, pues puedo marcarle aquí, es conveniente que le marquemos el inicio o y el fin con esta punta de flecha, ¿no? Bien, ok. Me dice Eric, profe, creo que se está trabando o no sé si sea mi wifi. Los demás que dicen se está trabando mi voz como de repente sucede. No, entonces ha de ser tu Wi-Fi, Eric. Así que bueno, pero precisamente por eso, pues estas clases se quedan grabadas para que las vean no una vez, sino todas las veces que quieran, para que cuando les llegue la hora del examen, pues tengan donde consultar, ¿no? Bien. Y no como antes, cuando las clases eran presenciales, que no, pues no puedo ir a la clase, maestro, pues ya te la perdiste y ni modo, ¿no? Entonces, bueno. Si ahorita pues tienen problemas de internet, pues en el video podrán corroborar más adelante que hayan entendido. Bien, y bueno, pues entonces si tengo este segmento AB, me piden las coordenadas de los puntos de trisección, que pues significa que vamos a dividir este segmento en tres partes iguales.
Y aunque podrías hacer eso midiendo el segmento y, por ejemplo, si el segmento mide 15, pues dirías, ah, pues las tres partes iguales, cada una de ellas debe medir 5 centímetros. Bueno, pues la idea, como le he comentado, es no hacerlo gráficamente. No estamos en clase de dibujos, sino hacer el proceso analítico que utilice las coordenadas de ambos puntos y que, bueno, pues me dé las coordenadas de ambos puntos de trisección. Pero entonces recordemos, el punto más cercano al punto inicial, el punto de trisección más cercano al punto inicial, decíamos que le íbamos a llamar P, aunque el nombre es lo de menos, y al punto más cercano al punto final le llamamos Q. Y bueno, pues vamos a entender esto como un problema doble de los que hemos hecho de encontrar las coordenadas de un punto que divide a un segmento en una cierta razón que es dato. Entonces, entendiendo eso, pues escribo por acá. Para el punto P. Para el punto P, bueno, pues entre las primeras cosas que debo mencionar o recordar es que la razón en la que este punto P divide al segmento, pues no está en el enunciado. Como dije hace rato, te la tienes que saber bien. La razón dijimos que vale un medio. Bien, ok, entonces, y si Abril confirma, es un medio. Bien, si la razón vale un medio, entonces, bueno, queremos las coordenadas X y Y de ese punto de trisección. Y las fórmulas que voy a utilizar, pues son las mismas que en cualquier otro problema de razón. La X y la escribo todas las veces que sea necesario, porque pues a medida que la escribes, pues llega un momento en que te la aprendes x1 más r por x2 sobre 1 más r. Y si me sé la de x, pues automáticamente también me sé la de y. Y es igual a y1 más r por y2 sobre 1 más r. Bueno, entonces lo que hay que hacer es sustituir. Sustituyo. Y bueno, pues como en cualquier problema de razón, el punto inicial tiene coordenadas x1, y1. El punto final tiene coordenadas x2, y2 y la razón es dato, en este caso vale un medio. Así que pues ya tengo todo lo necesario para obtener este valor de x del punto P. Así que voy a escribir que la x es igual a línea de fracción x1 vale menos 4 más la razón que vale un medio. Dejen corrijo ese un medio porque no se alcanza a ver bien. Un medio que multiplica, así que abro un paréntesis, a x2 que vale 8 sobre 1 más un medio, ¿verdad? Bien. Entonces, me pregunta Jorge, profe, entonces para P la razón siempre será un medio y para Q la razón valdrá 2. Es correcto, eso es lo que estamos repasando en esta parte de la página 38, ¿no? O sea, no, esto es un dibujo genérico, o sea que este segmento puede estar en cualquier parte del plano cartesiano y no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea este segmento, el punto P siempre divide al segmento en la razón 1 contra 2, o sea que este segmento mide la mitad de lo que mide este, ¿verdad? Bien. Y el punto Q divide al segmento en la razón 2 contra 1, siempre. Así que eso es lo que debe quedarles claro en estos problemas de puntos de trisección, que en ninguna parte del enunciado van a indicarte cuál es la razón que debes utilizar. Tú debes saber que la razón que se utiliza para el punto más cercano al punto inicial es esta razón un medio, ¿verdad que sí? Y eso es lo que estamos sustituyendo por acá. Aquí está el un medio y el un medio, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, ya sea que hagas esto con calculadora o no, bueno, pues el resultado, bueno, pues ni siquiera necesitamos sacar calculadora, les voy a decir por qué. Menos 4 más un medio por 8 es lo mismo que sacarle la mitad al 8. Así que la mitad de 8 es, con este signo, más 4.
Y abajo un entero más un medio, voy a escribir que son 3 medios porque un entero son 2 medios. Pero si haces bien esta operación de un entero más un medio o no, no importa porque te quedaría en el numerador principal un cero. Y cero sobre lo que sea sigue siendo cero, ¿verdad? Así que bueno, de todos modos tú puedes poner todo esto en la calculadora, llegar a este resultado y ya, yo asumo que usaste la calculadora y que entonces ese valor de x es el primer resultado parcial. Es más, lo voy a encerrar no completamente, sino nada más así, con rojo. Ok, y sí, algunos en el chat me están confirmando que les dio cero, ¿verdad? Bien. Ok, así que avancemos ahora al valor de y. Pero para el valor de y, pues ya que entramos en tema, pues les voy a pedir que me ayuden a hacer la sustitución. Así que voy a ir preguntando para que me contesten en el chat. ¿Qué pongo? ¿Cuánto vale y1? Menos 5, muy bien. Ya la mayoría contestó menos 5. Luego más r, ¿cuánto vale r? Ay, ahí algunos se están equivocando. Algunos me están diciendo un medio y otros me están diciendo dos. Es un error común y precisamente por eso los involucré. ¿Vale un medio o vale dos? Entonces, bueno, pues vamos a repetir lo que estaba yo explicando. Estamos calculando por el momento las dos coordenadas, tanto la X como la Y, del punto P y para ambas coordenadas la razón es un medio. Pero como estuvimos platicando que las razones son un medio y dos enteros, pues varios de ustedes cayeron en la trampa de decir que aquí se tenía que poner la razón 2 y es falso. ¿Por qué? Porque les dije que es un problema doble. Apenas vamos en la segunda coordenada del punto P, o sea, en la coordenada y después voy a obtener la coordenada X y la coordenada Y del punto Q, donde ahora sí la razón va a ser dos enteros. Así que ya les quedó claro a todos que se equivocaron los que contestaron que ahí se debía poner un 2. Ah, bueno, entonces pues continuemos. Quitemos ese 2, quitemos todas estas marcas también. Se me perdió dónde iba. Ok, entonces quitemos estas marcas y pues ya que quedó claro que la razón sigue siendo un medio, vamos a sustituir aquí en vez de r un medio, le pongo y2 y el valor de y2 es, ¿cuánto vale y2? Es 10, muy bien, entonces pues ya contestaron en el chat. Y abajo, pues igual que acá, sigo poniendo 1 más un medio, no 1 más 2. Pero bueno, ocurre lo mismo que sucedió por acá. Si un medio por 8 es la mitad de 8, un medio por 10 es la mitad de 10 y entonces les queda menos 5 más 5 en el numerador. Déjenme recortar tantito. Menos 5 más 5 en el numerador y en el denominador les queda 1 más un medio que siguen siendo 3 medios. Entonces les va a volver a dar efectivamente un cero. Entonces incluso pues ya desde aquí lo puedo tachar y confirmar que aquí el valor de y también les da cero. Lo pongo con azul y luego lo encerramos por acá. Bien. Y bueno, pues lo último que voy a confirmar, porque bueno, la pregunta podría haber terminado aquí, o sea, da las coordenadas del punto de trisección más cercano al punto inicial. Lo siguiente que voy a confirmar, primero es la conclusión de esta parte del ejercicio, que el punto P tiene coordenadas 0,0. Encerremos eso. Que ese punto 0,0 pues es un punto que está alineado con los extremos y sí, se ve en la gráfica. Es el origen del plano cartesiano. Bien, ahí le pongo entonces que P tiene coordenadas 0,0. Y bueno, lo último que podríamos confirmar es que se cumpla esta razón, pero eso no lo voy a hacer por el momento hasta que tengamos el otro punto de trisección, que es el punto Q, ¿verdad? Bien, ok. Así que, bueno, pues continuemos ahora.
Y les decía, este es un problema doble, entonces voy a hacer lo mismo que hicimos para el punto P, pero de este lado para el punto Q. Aquí le voy a poner qué debo hacer para obtener las coordenadas del punto Q. Bueno, igual que le hicimos por acá, decir que la razón vale 2, ¿verdad? Bien, por ahí algunos ya están adelantando y me están dando el resultado final, pero no, vamos a hacerlo todos juntos. La razón vale 2. Las fórmulas ya no las voy a escribir otra vez, siguen siendo esta de X y de Y. Entonces ya de una vez voy a sustituir. Sustituyo. Las coordenadas del punto inicial siguen siendo x1 y y1 y las del punto final siguen siendo x2 y 2. O sea que en realidad no hay cambios aquí excepto la razón. A ver, vamos a escribir eso. Si quiero obtener la coordenada x de este punto Q, escribiríamos al sustituir que x1 vale menos 4, igual que sucedió aquí. Más, la razón ya no vale un medio, la razón vale 2 enteros. Pero x2, sin tener que verlo en la gráfica, sigue valiendo 8. Y abajo ya no le pongo 1 más un medio, le pongo 1 más 2. Entonces resuelvo esto y bueno, pues la ventaja aquí es que como no hay fracciones, esto es un poco más sencillo. Escribo menos 4, lo dejo pendiente porque tiene más jerarquía, multiplicar 2 por 8, 16. 1 más 2 es 3, menos 4 más 16 son 13, no, perdón, 12. Y 12 entre 3 se puede simplificar y simplificado ya no en forma de fracción porque la división es exacta, x vale 4 y ya, este es el siguiente resultado parcial. Y bueno, pues de la misma manera podemos obtener el valor de y. Así que dejen, pongo aquí una separación y obtengamos ese valor de y. Sustituyo también. Sustituyo y es igual a, y en el numerador ponemos y1. Aquí está la fórmula. Y1 vale menos 5. La razón sigue valiendo 2. Y2, bueno, está en la gráfica, lo puedes ver aquí, pero también lo puedo ver acá. O sea, es este mismo valor de Y2 y sigue valiendo 10. Y abajo, 1 más la razón es 1 más 2 otra vez, ¿verdad que sí? Y bueno, pues si resuelvo esto a mano, escribiríamos menos 5 más 2 por 10 son 20, abajo sobre 3. Esto nos da 15 tercios y el resultado final de la y de ese segundo punto de trisección, 15 entre 3 es igual a 5, ¿verdad? Bien, la conclusión es que el punto Q tiene coordenadas 4,5 y sí, algunos de ustedes ya me habían confirmado que ese era el resultado final. Bueno, por ahí, ahora que estoy viendo los comentarios que me hicieron, me pregunta Isabela, profe, ¿en X no sería 4 más un medio por menos 5? No, 4 más un medio por menos 5, no porque, bueno, lo que hiciste mal ahí al obtener el valor de X, o sea, tú estás usando las dos coordenadas en la fórmula de X. O sea, al tú decir menos 4 más un medio por menos 5 en el numerador, bueno, pues nota que estás usando tanto la X como la Y para una fórmula de solo la X, así que no, y ese también es un error común. Si vas a obtener el valor de X, solamente debes usar las X, no las Y, ni de acá ni de acá. Y las X son menos 4 y 8, que es lo que escribí aquí y acá, ¿verdad? Así que aguas con ese error. Y otro error que cometiste es que me estás diciendo que en el punto Q la razón vale un medio. No, la razón vale 2 enteros. Así que bueno, pero no importa. Es lógico que ahorita salgan los errores. Es mejor que salgan ahorita los errores a que se equivoquen en la tarea o en el examen. Así que, pues, espero que te haya quedado claro por qué sustituí en esta fórmula. Bueno, más bien estamos usando, dejen quito todo esto, lo que está mal.
¿Por qué estamos sustituyendo en esta fórmula este valor de R y los valores de X? Solamente los valores de X en una fórmula de X, ¿verdad? Bien. Pero entonces, bueno, para que vean esto más globalmente, déjenme alejo un poquito. Al mismo tiempo que ustedes están revisando el proceso que hicimos, bueno, pues voy a localizar este punto Q. Vamos a encerrarlo. 4, ahí parece 4.5, pero no es 4,5. Y 4,5 en la gráfica estaría, aquí está el 4, aquí está el 5, y como sucedió con el punto P, debe estar alineado. Bien, el punto Q entonces le pongo coordenadas 4,5, déjenlo pongo un poquito más abajo. 4,5. Y lo segundo que debemos comprobar es que, pues, gráficamente se muestre que efectivamente este es un punto de trisección. Pero les decía, bueno, pues voy a aprovechar que me preguntaron por ambos puntos de trisección para usar los dos. Si te piden los dos puntos de trisección, la recomendación que voy a hacer es, como lo hicimos para punto medio, trazar, bueno, en punto medio trazábamos dos triángulos, pero aquí voy a trazar tres triángulos. El triángulo que va del punto inicial al punto de trisección más cercano, luego del punto de trisección, del primer punto de trisección al segundo punto de trisección, y luego del segundo punto de trisección al punto final del segmento. Y si efectivamente este punto P y este punto Q son puntos de trisección, ¿qué debe ocurrir con estos triángulos y que mencioné en la clase pasada? ¿Cómo deben ser estos triángulos? ¿Qué palabra usamos? Congruentes, muy bien. El primero que contestó es Alan. Ok, así que congruentes hasta con mayúsculas lo puso. Entonces, bueno, pero para checar la congruencia, bueno, pues no es necesario hablar de postulados ni nada de eso. Como les platiqué la vez pasada, con que tú notes que todas las bases miden lo mismo o que todas las alturas miden lo mismo entre sí, entonces, bueno, pues es suficiente. Así que, bueno, pues en este caso es muy fácil notar que todas las bases miden 4 unidades. O sea, le voy a poner aquí un 4, 4 y 4. Ah, pues ya, por el teorema ángulo-lado-ángulo se muestra que los tres triángulos son congruentes, pero bueno, nada más con que recuerdes tomar medidas de las bases es suficiente. Ok, así que esperando que no tengan dudas. Si acaso voy a poner aquí una separación. Dijimos que este era un problema doble. O sea que aquí de este lado hicimos el cálculo para el punto P y de aquí para acá hicimos el cálculo para el punto Q. Ok. Pero que en realidad pues la única novedad en este tema de puntos de trisección es que deben saberse las razones que se utilizan para ambos puntos de trisección y esas razones son dos enteros y un medio, ¿no? Ok. Y bueno, hagamos un ejercicio más donde ya no se van a preguntar las coordenadas de los dos puntos de trisección y vamos a ver cuál de los puntos me piden. Ok, deduce las coordenadas del punto de trisección más cercano al punto C si el segmento tiene por como extremos a este par de puntos C y D. Bien, entonces, bueno, pues vamos a poner esto en un plano cartesiano. Ok, espero que con este eje Y alcance. Y más o menos por acá creo que es suficiente.
Punto C de coordenadas -1,8, 2, 4, 6, 8. Aquí está ese punto C. El punto D tiene coordenadas 5, -4 y estaría en el cuarto cuadrante. Y bueno, pues vamos a trazar un segmento. Nada más que voy a preguntar de dónde a dónde debo dirigir este segmento. ¿Será el segmento que va de C a D o al revés de D a C? A ver qué contestan. Entonces me dice Dana C a D, Juan Carlos C a D, Diego C a D, C a D. Todos están seguros que es de C a D, pero no, tampoco es de D a C. En ninguna parte del enunciado se indica. ¿Ya lo notaron? Y bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad tú podrías decidir de dónde a dónde va el segmento que queremos dividir, ¿no? Por ahí Paisy me dice de D a P, no, pero si ni siquiera tengo al punto P, ¿no? O sea, el segmento que tengo ahí trazado, pues no es un segmento dirigido todavía. Pero para poder encontrar las coordenadas de uno de los puntos de intersección, tengo que darle una dirección y que si no está asignada, pues yo debo decidir qué dirección. Así que bueno, pues vamos a decidir usar la dirección de CAD, pero esa dirección es arbitraria. Entonces, es más, voy a escribir eso. Podemos decidir, podemos decidir de dónde a dónde va el segmento. Y bueno, pues si decidiste que el segmento vaya de C a D, entonces el punto C va a tener coordenadas x1, y1. El, el punto D va a tener coordenadas x2, y2. Y el punto de intersección más cercano al punto C, bueno, pues sería un punto que estaría más o menos por acá, ¿verdad? Entonces, bueno, le voy a poner la letra P, pero la letra es lo de menos. Lo que queremos son las coordenadas de ese punto P, tanto la X como la Y. Y para encontrar las coordenadas de ese punto P, ¿qué razón usaremos? Y me están contestando en el chat. Un medio. Dana fue la que primero contestó. María Fernanda también, Montserrat también, Diego también. Ya, ok. Un medio, así que aquí le voy a poner un medio. Bien. Y bueno, pues para encontrar las dos coordenadas, pues las fórmulas siguen siendo las mismas que en cualquier otro problema de razón. X es igual a x1 más r por x2 sobre 1 más r y ya puedo sustituir. Bueno, pero de una vez pongamos también la de y. Y1 más r por y2 sobre 1 más r. Y al sustituir, entonces escribimos x1 vale -1. La razón, ya me dijeron que vale un medio. X2 es la coordenada X del punto final sobre 1 más un medio. Así que díganme cuánto vale la X después de poner todo esto en la calculadora para ya no hacerlo a mano. Y a Dana le dio 2 enteros. ¿Qué opinan los demás? A Diego le dio 1. Janet tiene un 1. Y precisamente por eso recomiendo la comprobación gráfica. Bien. Entonces ahorita voy a contestar lo que puso la mayoría, que es un entero. Y después vamos a comprobar a ver si efectivamente la X vale 1. Bien. Y bueno, pues hagamos lo mismo para el valor de y. Así que aquí voy a poner una separación y queremos el valor de y. Así que hagamos juntos la sustitución. La sustitución para obtener el valor de y que iría por acá
Sería, ponemos aquí, y1 vale 8. La razón sigue valiendo un medio. Y2 valdría menos 4. Cuidado con el signo, si se te va el signo va a estar mal. Sobre 1 más un medio. Y bueno, pues igual ya sustituyeron. Y pues bueno, pues ¿cuánto les da este valor de Y? Y la primera que contestó fue Ariadna, dice que le da 4, Janet también 4, Dana dice que le da 0, Juan Carlos 4. La mayoría está contestando que 4, así que eso es lo que voy a contestar por acá. Pero todavía no estoy diciendo si está bien o mal. Voy a poner la conclusión. La conclusión que me están dando es que ese punto P tiene coordenadas 1,4 y 1,4, pues dijimos, gráficamente debe estar alineado. Así que pongámoslo en la gráfica y vemos que sí está alineado y además está cayendo por donde yo esperaba, ¿no? O sea, es el punto de intersección más cercano al punto inicial. Pero ahora, como no me preguntaron el otro punto de intersección, pues la comprobación gráfica va a ser un poco diferente. La comprobación va a ser a partir de la definición de razón. Si la razón era del punto inicial al punto que divide, o sea, de C a P, sobre del punto que divide al punto final, que es el punto D, entonces no voy a medir distancias en diagonal, sino que vamos a medir distancias en horizontal. Y en horizontal voy a poner esta línea punteada para decir que de aquí para acá, o sea, de C a P en horizontal, mide únicamente 2 unidades. Y positivo porque va en la misma dirección que el eje X. Y del punto que divide al punto final, sería hasta aquí, mide 4 unidades y que si simplifico la razón vale un medio, que es la misma razón que usamos para decir que es una de las razones de puntos de trisección, ¿verdad? Así que aquí este 2 entre 4 me confirma que tenemos la razón que se utiliza para el punto de trisección más cercano al punto inicial, ¿verdad? Bien, esa sería la comprobación gráfica. Y repito lo que dije hace 2 clases, la comprobación no es para mí. No les pido comprobaciones, salvo en alguna excepción podría ser, ¿no? Pero la comprobación es para que tú estés seguro de que lo que contestaste en la tarea o en el examen es correcto. Y que bueno, pues digas, ah, pues sí, yo estoy seguro que esa es mi respuesta correcta, ¿no? ¿No? Que luego me preguntan, maestro, es que Moodle me la puso mal y no sé por qué. Bueno, pues si te pones a estudiar, que además si reprobaste, lo debes hacer para reponer ahora sí bien a fin de año el examen que reprobaste, pues vas a notar en qué te equivocaste. No nomás que esperes a que el maestro te diga por qué estás mal, ¿no? Entonces, bueno. Así que, bueno, pues encerremos este resultado. Y esto es lo que pretendo ver, es más, ni siquiera las fórmulas, pretendo ver esto como procedimiento analítico cuando te pida el procedimiento, ya sea en la tarea o en el examen, ¿no? Y cuando digo que quiero ver esto, entonces nota que no estoy pidiendo los pasos intermedios, ¿verdad? O sea, si yo veo esto en tu procedimiento, asumo que usaste la calculadora que es que les he dado permiso tanto para las tareas como para el examen, ¿no? Bien, pero lo menos que quiero ver es qué es lo que pusiste en la calculadora, no nomás que, ah, sí, es que directamente lo puse en la calculadora ya. No, si vas a usar la calculadora, esa es la condición, que escribas qué es lo que pusiste en la calculadora, ¿no? Y también cuando digo que esto es lo mínimo que quiero ver, significa que no es obligatorio poner la gráfica, pero ya lo he estado diciendo. No hacer la gráfica hace que se pierdan muy fácilmente y que entonces empiecen a tener errores como ponerle un medio aquí y 2 enteros por acá y luego le sale mal y no saben ni por qué, ¿no? Entonces, bueno, así que pues por eso a mí, cuando hagamos estos ejercicios de a partir de la unidad 2 me verán que siempre,
o casi siempre, salvo algunas excepciones, uso el plano cartesiano, ¿no? ¿Dudas de este tema? Porque ya hasta aquí llega este tema de la unidad que se llamó punto que divide a un segmento en una razón dada. Después de haber visto el tema de distancia entre dos puntos y también el tema previo que fue ubicación de puntos en el plano cartesiano, bueno, pues ya estamos avanzando en esta unidad 2. Y si no hay dudas, ok. Bueno, entonces avancemos a otro de los temas de esta unidad 2. Por aquí tengo un comentario. Abril me pregunta, ¿habrá Kahoot de estos temas? Sí, sí, lo estoy pensando, todavía no lo tengo listo, pero sí, estoy precisamente pensando en hacer un solo Kahoot para el tema de distancia y este tema de razón, o sea, los dos temas en un solo Kahoot. En Khan Academy, específicamente el tema de razón, no te lo recomiendo porque nomás te va a hacer bolas. En Khan Academy, Abril, sí se menciona el tema de razón, pero no usan la que nos marca la UNAM en el temario. Nosotros hemos hablado de esta razón, del punto inicial al punto que divide, sobre del punto que divide al punto final. Y Khan Academy usa esa razón y otras. Por ejemplo, usa también la razón, vamos a quitar estas marcas. Khan Academy usa la razón del punto inicial al punto final sobre del punto inicial al punto que divide, o bien del punto inicial al final sobre el que va del punto que divide al final. No, y entonces se pueden hacer ahí varias razones distintas que no son las que nos pide el temario de la UNAM, entonces eso nomás te va a hacer bolas, así que a diferencia de otros temas, este tema en particular de razón, no recomiendo que lo revisen en cada academy para que no se hagan bolas. Ok, listo. Entonces, bueno, pues si no hay dudas de este tema, avancemos ahora sí a este otro tema de la unidad que es ángulo de inclinación y pendiente de una recta. Bien. Bueno, pues antes de hablar de los subtemas de este tema, que pues bueno, es el antecedente a lo que va a ser el estudio de la línea recta, bueno, pues lo que vamos a ver como subtemas son las características que tiene una línea recta. La primera de ellas es el ángulo de inclinación. Y bueno, hay otras características como la pendiente. Y bueno, pues esas características me van a llevar más adelante a poderles mencionar cómo se obtiene la ecuación de una línea recta que esté trazada en un plano cartesiano. Así que, bueno, antes entonces de ver esas características, voy a recordar algo que dije al principio de esta unidad con ayuda de GeoGebra. Así que dejen, aparezco por acá GeoGebra. Un segundito. Nada más para que sepamos por qué estamos estudiando estos temas. Bien, entonces por acá aparezco GeoGebra. Y bueno, pues una vez que tenemos ahí GeoGebra, pues voy a recordar que si tú trazas una línea recta cualquiera en el plano cartesiano, uno de los objetivos que tenemos al trazar esta línea recta es obtener la ecuación que aparece por acá y que como ven tiene a los valores o literales de X y Y, que pues son los nombres de los ejes, ¿no? Entonces que en geometría analítica un lugar geométrico, en este caso una línea recta, está representada por una ecuación y viceversa. Una ecuación con ciertas características va a representar a un lugar geométrico en el plano cartesiano, o sea, de este lado. Bien, así que, pues, para que podamos resolver esos dos problemas de la geometría analítica, pues vamos a empezar con uno de los lugares geométricos más sencillos, que es precisamente esta línea recta, ¿no? Bien, porque bueno, pues si ya queremos obtener la ecuación de otros lugares geométricos como una circunferencia por acá o algún otro lugar geométrico, pues eso es más complicado, ¿no?
Bien, así que por eso el temario pues comienza a presentar a la línea recta con sus características para resolver ese par de problemas. A partir de la gráfica, obtener esta ecuación que aparece del lado izquierdo en la vista algebraica o al revés, a partir de la ecuación, obtener la gráfica, ¿no? Bien, entonces por eso estamos presentando ahorita los conceptos básicos de línea recta y bueno, ahora sí déjenme cerrar por el momento GeoGebra. Ahorita lo vamos a necesitar nuevamente. Un segundo. Y pues regresemos al apunte. Ángulo de inclinación y pendiente de una recta. Bueno, pues entonces hablemos primero de este subtema que es ángulo de inclinación y que como cualquier ángulo, lo mencionamos desde la unidad 1, se suele representar con una letra griega, en este caso la letra que se suele utilizar en cualquier libro de geometría analítica es la letra griega alfa. Y bueno, ¿a qué le vamos a llamar ángulo de inclinación de una recta? Aquí leemos, es la abertura angular entre la parte positiva del eje X y una línea recta. Aunque bueno, yo aquí mencionaría algo más, porque luego cuando dicen la parte positiva del eje X, pues hacen un poco de bolas. Si tú tienes una línea recta cualquiera en el plano cartesiano, bueno, imagínate que aquí está el plano cartesiano, aunque nada más está mostrando el eje X para que notes que no importa dónde esté el eje Y, pues el eje Y no es mencionado en esta definición. Así que, bueno, pues entre esa línea recta y el eje X se forman ángulos. De hecho, pues se forman cuatro distintos ángulos. Este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo. Bueno, en realidad no son cuatro distintos ángulos. Sabemos que, por ejemplo, estos dos miden lo mismo y que entre sí estos dos miden lo mismo por el teorema de los ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Bien. Así que bueno, pero ¿a cuál ángulo se refieren cuando nos referimos al ángulo de inclinación? Bueno, más que decir entre la parte positiva del eje X, yo diría que entre la parte derecha del eje X, o sea, a partir de la intersección de esa recta con el eje X, entre la parte derecha del eje X y la recta en sí, se forma un ángulo. Y ese ángulo, como lo vimos desde la unidad 1, debe ser medido de preferencia en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es el sentido positivo de medir ángulos. Así que de una vez pongo este signo positivo para que recuerden que los ángulos se miden de esa manera. Bien. Y bueno, pues marquemos ese ángulo entre la parte derecha del eje X y la línea recta y entonces tendrías que obligatoriamente marcar este ángulo. Es más, le pongo su punta de flecha. A ese ángulo le ponemos esta letra griega alfa y pues de aquí en adelante lo vamos a conocer como ángulo de inclinación. Bien, y bueno, pues vamos a poner por aquí a la derecha otro eje X. El eje Y no importa si está por acá o si el eje Y está más a la derecha o si está más a la izquierda. Eso no cambia el valor del ángulo de inclinación. Así que por eso no está trazado el eje Y. Entonces, bueno, pues voy a trazar únicamente al eje X, nada más para hacer algunas preguntas al respecto. Bien, si yo aquí trazo al eje X y bueno, pues pongo una recta como la que tengo aquí a la izquierda, así más o menos. Bueno, pues la pregunta es así viendo la pura gráfica, como ¿cuántos grados le calculas a esta línea recta? Si hablamos de el ángulo de inclinación, pues así como que ya deben tener una idea desde la primaria. Algunos dicen 45 grados, de hecho los tres primeros que contestaron 4, 5, 6. Todos los que han contestado ahorita han dicho 45 grados y que creen que no. La primera que está diciendo algo un poquito más cercano a la realidad es Abril, que dice 30 grados. Bien, no necesitaríamos sacar un transportador, pero lo que sí es que voy a asegurar por qué ahí no hay 45 grados, que por cierto me llama la atención que hayan escogido ese ángulo, que en realidad sirve como referencia. Porque bueno, pues, ¿por qué sé que aquí no hay 45 grados? Y en realidad la respuesta de Abril, que fue 30, es un poco más cercana. Bueno, pues porque dibujar 45 grados teniendo como referencia una cuadrícula es extremadamente fácil.
Si tú trazas un cuadrado, y cuando digo un cuadrado puede ser del tamaño que quieras, por ejemplo, que mida 2 unidades por lado o 3 unidades por lado, bueno, voy a trazarlo de 2 unidades por lado, así. Sabes que los ángulos internos de cualquier cuadrado miden 90 grados, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, que aquí voy a poner esos 90 grados, pero que todos los ángulos internos son de 90 grados. Bien, bueno, pues trazar 45 grados se puede hacer simplemente con una diagonal así, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí esa diagonal me diría exactamente 45 grados porque estás partiendo ese ángulo recto a la mitad con esa diagonal del cuadrado, ¿verdad que sí? Bien, y aquí entonces se observa que, por ejemplo, si este puntito está por acá, pues no está pasando por la diagonal de este cuadrito, ¿verdad que no? Y tampoco por acá y por acá. Así sí habría 45 grados, ¿no? Entonces, bueno, es menos de 45 grados, no exactamente 45. A lo mejor si me hubieras dicho 40 grados o 35, pues también estaría de acuerdo, pero exactamente 45, que es lo que varios de ustedes contestaron, es evidente que no. Es menos de 45 grados, a eso me refiero. Entonces, pero qué bueno que salió el tema, porque pues como lo están notando, pues esta es una muy buena referencia para saber si el ángulo mide más de 45 grados o menos de 45 grados. Pero bueno, voy a hacer más preguntas. Quitemos entonces esta línea. Y bueno, pues ahora voy a preguntar como cuántos grados le calculan ahí al ángulo de inclinación. Bien, entonces me dicen por ahí, ya me están dando valores más adecuados. 15 grados, 10 grados, 8 grados, de 5 a 10 grados, 20 grados. Bueno, pues más o menos. Es una estimación nada más. No es necesario que saquemos la escuadra ni nada de eso. No, es una estimación y estoy de acuerdo. Bien. Pero entonces ahora menciono esto porque viene una pregunta por acá. En grados, este ángulo de inclinación, ¿qué valores puede tomar? Así que comencemos a pensar cuál será el menor de los valores que pueda tener el ángulo de inclinación. ¿Desde dónde? Así que eso lo vamos a tratar de contestar aquí. Entonces, dejen quito esta línea recta. Eh, ¿Qué tan pequeño podrá ser ese ángulo de inclinación? Así que platícame en el chat. Dicen 10 grados, 25 grados, es lo menos que puede medir. No podrá medir 24, 23 grados, 20 grados. No, ahí no estoy preguntando cuánto le ves ahí a la línea recta que tracé. Estoy preguntando cuál será en general el menor de los ángulos de inclinación. Porque esto, bueno, pues lo puedo volver a trazar así prácticamente. Bueno, pues cuántos grados hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta es cuál será el menor de los valores que puedo tomar. Y bueno, pues ya contestaron varios de ustedes que es 0 grados, efectivamente. Entonces, ¿cómo se vería una recta a 0 grados? El primero que contestó fue Enríquez, Valeria. Bien. Así que, bueno, pues una línea a 0 grados, pues sería una recta paralela al eje X, o también se dice una recta horizontal, ¿verdad que sí? Pero bueno, entonces tomemos esta recta horizontal para irle aumentando el ángulo de inclinación. Bien, es más, por ahí empiezan a aparecer los valores angulares, ahí tiene una etiqueta para entonces tratar de determinar cuál será el mayor de los ángulos de inclinación. Ahí va, hay 21, 22, 30 grados, que es más o menos como se ve en la gráfica de la izquierda, ¿no? Entonces, por eso decía que Abril tenía razón cuando se acercó a los 30 grados, ¿no? Bien, por acá entonces están los 45 grados, que se ve como paralela a a la recta azul que tienen arriba, ¿verdad? Bien, entonces sigamos girando. Pero bueno, en lo que voy girando yo esta línea recta para ir aumentando el ángulo de inclinación, dime cuál crees tú que sea el mayor ángulo de inclinación posible para esta línea recta. Bien, entonces, bueno, pues me están contestando por acá, déjenlo pongo aquí. Me están contestando 90 grados, 180 grados, 360 grados. Bueno, pues vamos a tratar de descubrir eso. Entonces sigamos girando esto. Nada más que ya lo moví. Entonces voy a tener que regresar. Un segundo. Ahí entonces lo estoy girando. Aquí hay 90 grados,
que es una línea vertical. Pero el ángulo puede ser mayor todavía, ¿verdad que sí? Entonces 120 grados, 135, lo sigo girando. Y bueno, llega un momento en que esta línea recta vuelve a ser paralela al eje X y ahí hay 180 grados, ¿verdad? Y a lo mejor dicen, bueno, pero lo puedo seguir girando. Y incluso el programa me va a marcar que ahí tengo más de 180 grados, pero entonces voy a llegar más o menos por aquí y voy a preguntar, ¿cuántos grados tiene esto? ¿Cuántos grados tiene la línea recta que a la que acabo de llegar? ¿Cuál es el ángulo de inclinación? ¿Qué contestan? Y entonces dice Diana, pues no son 210, son 30 grados, ¿verdad que sí? 150, no, 150 lo pasamos hace rato. 30 grados. Me dice Janet, depende de qué grado, más bien te refieres, depende a qué ángulo tomemos en cuenta. No, no tenemos esa opción. El ángulo se mide desde la parte derecha del eje X hacia la recta, así que no lo vas a medir hasta acá. A eso me refiero. ¿Por qué? Pues porque es más fácil medirlo de aquí para acá. Y así como acá me dijo Abril, esto mide aproximadamente 30 grados. Bueno, pues a nadie se le hubiera ocurrido medirlo hasta acá, ¿verdad que no? Entonces lo mismo con este. ¿Qué significa eso? Que aunque yo pueda seguir girando la línea recta, pues no tiene ningún caso girarla más de 180 grados, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, pues los valores que vamos a aceptar en clase para este ángulo de inclinación de una línea recta, bueno, pues son desde 0 grados, como lo teníamos, déjenlo pongo por acá. Entonces nosotros teníamos por acá la línea a 0 grados. Y si le doy la media vuelta, entonces son 180 grados, pero girarla más hace que empecemos de nuevo, ¿no? No que continúen los ángulos, ¿no? Entonces, desde 0 hasta 180 grados es lo máximo y eso es lo que vamos a anotar por acá. Ahí está. En grados, el intervalo de valores que puede tomar, vamos a escribirlo aquí con lápiz. Entonces le ponemos es desde 0 grados a 180 grados. Y que además, pues lo podemos representar con símbolos de desigualdad. Si el ángulo se llama alfa, entonces alfa debe ser menor o cuando mucho igual a 180 grados, pero a su vez alfa debe ser mayor o igual a 0 grados. Y cuando estábamos en la unidad 1, pues les presenté esta notación de desigualdades, por ejemplo, cuando hablábamos de qué era un ángulo agudo, qué era un ángulo obtuso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues matemáticamente se escribiría así, de 0 a 180 grados, eso es lo que significa este enunciado. Y bueno, entonces ya entendieron por qué no debo medir más de 180 grados, porque sería como volver a empezar. Entonces no tiene caso seguir girando la línea recta. Pero este enunciado también implica lo siguiente. Si 0 es el menor de los ángulos de inclinación que tengo, aunque existen los ángulos negativos, es más, voy a poner otra vez una línea recta, déjenla pongo otra vez con rojo. Bueno, con otro color porque allí hay una línea roja. Entonces, si yo pongo esta línea recta y hablo de su ángulo de inclinación, voy a mencionar que existen los ángulos negativos. Bueno, en este caso me está poniendo un ángulo menor a 360 grados, ¿no? Pero en realidad debería decir que este ángulo es negativo, pero no. No vamos a manejar ángulos negativos. El menor de los ángulos que debo manejar es este ángulo de 0 grados. Bien, y aunque existen los ángulos negativos, pues es más conveniente no utilizarlos. Así que, bueno, pues quitemos esto. Y eso va a ser importante más adelante, porque cuando más adelante se pregunte cuál es el valor del ángulo de inclinación de una recta, pues acabamos de establecer que el ángulo no puede ser negativo, ¿verdad? Y la calculadora a veces les va a dar un ángulo negativo, como también ocurrió en algunos ejercicios de la unidad 1.
Entonces, en su momento recordaremos qué es lo que hay que hacer, pero por lo pronto esto establece que el ángulo no puede ser negativo y que cuando mucho puede valer 180 grados, ¿verdad que sí? Bien. Bueno, pues entonces esto es una de las características. Iba a hacer otra cosa, déjenlo recorro. Ahí está. Una de las características de la línea recta es el ángulo de inclinación, pero no es una característica muy usada porque tiene un pequeño defecto. El defecto es que si se fijaron, bueno, pues este ángulo de inclinación se midió en grados y a lo mejor a alguien se le ocurre medirlo en radianes o en gradianes. Entonces, bueno, pues las ecuaciones que tuvieran que ver con una línea recta, si se usara este ángulo de inclinación en las ecuaciones, pues el valor que tuvieras en la ecuación, pues dependería de si estás midiendo ese ángulo en grados o en radianes o en radianes. Y para evitar eso, bueno, pues se utiliza más bien otro concepto que estamos a punto de estudiar y que es el concepto de pendiente de una recta. Y que bueno, pues así como el ángulo de inclinación fue representado por la letra alfa, pues de una vez, entre las primeras cosas que voy a comentar es que este concepto de pendiente de una recta se representa con la letra M en cualquier libro de geometría analítica. Y no solamente en cualquier libro, sino también lo vamos a ver en GeoGebra. Bien, la M en geometría analítica va a representar la pendiente de una recta. Y bueno, ¿y qué es la pendiente de una recta? Bueno, pues ahorita estuvimos hablando de distintas rectas, por ejemplo, una recta así, una recta así, una recta así. Y bueno, pues se puede entender a la pendiente como un número que tiene que ver con la inclinación que tenga esta línea recta. Y eso incluso es intuitivo. Entre más vertical esté esta línea recta, se dice que su pendiente es mayor, ¿verdad que sí? Pero entonces hay números que se les asocian, o sea, por ejemplo, aquí tengo una pendiente, por ponerle un número, esta pendiente puede valer algo así como 0.8, esta pendiente puede valer como 1.5, esta pendiente voy a decir que vale algo así como 3 enteros. Bueno, pues entonces hay un número asociado a la inclinación que tiene una línea recta. Pero bueno, no hagan esta gráfica, sino que eso lo vamos a entender más adelante en la página siguiente, donde primero vamos a entender esta definición o vamos a hablar de esta definición de la pendiente de una recta diciendo, matemáticamente, o sea, la primera definición que debemos aprender de pendiente es que la pendiente es el valor de la tangente trigonométrica y la tangente la estudiamos desde la unidad pasada. La tangente, aquí está, aplicada al ángulo de inclinación. Y entonces, bueno, pues de ahí sale esta fórmula sin más ni más, ¿no? O sea, la pendiente M siempre va a ser igual a la tangente del ángulo de inclinación. ¿Y cómo obteníamos la tangente de un ángulo? Bueno, ¿cómo obteníamos ese número? Bueno, pues normalmente lo que hacíamos era sacar la calculadora y ya, ¿no? Así que si quieres obtener la pendiente y tienes el ángulo de inclinación de una recta, pues nada más tienes que aplicarle la tangente y ya. Y bueno, pues nada más para enfatizar que la pendiente depende de la inclinación de una recta, antes de hacer el ejercicio en la calculadora, pues voy a mostrar en GeoGebra, vuelvo a aparecer GeoGebra, que pues existe ese concepto de pendiente para una línea recta. Es más, voy a aprovechar la recta que teníamos trazada desde hace rato. Y bueno, pues aquí en este botón de ángulo, si tú le das clic en GeoGebra al triangulito, bueno, pues no lo van a poder ver ahorita en pantalla, pero una de las características que aparecen por ahí, aparte de medir ángulos, es medir pendientes. Le voy a dar clic y aparece este icono. Pendiente de una recta y bueno, pues lo único que tengo que hacer es seleccionar, es tener este botón seleccionado y presionar también la línea recta de la cual quiero obtener la pendiente y mira, ahí aparece esa M, ¿no? Aparece un triangulito, después hablamos de este triángulo, pero por lo pronto la pendiente de la línea recta que tracé hace rato vale 0.4. Pero si yo inclino más esta línea recta, por ejemplo así, ahora vale un poco más. La pendiente vale 0.65. Si inclino más esta recta, mira, aquí vale un entero.
Bueno, pues inclinemos un poco más esta línea recta. Aquí vale 1,42. Por acá vale 2,7. Por acá vale 4,3. Entonces nota que la pendiente tiene un número asociado que depende de cuán vertical sea esta línea recta, ¿no? Entre más vertical esté, pues esta pendiente aumenta de valor, ¿verdad que sí? Y bueno, entonces voy a dejar la inclinación hasta ahí por el momento para regresar a nuestro apunte. Y bueno, pues entonces vamos a resolver el ejercicio que viene a continuación. El ejercicio que viene ahora, un segundito, que ya se me perdió. Ahí está. Bien, dice, ejemplos. Usando la calculadora, determina el valor de la pendiente de las rectas cuyos ángulos de inclinación se muestran en la gráfica. Bueno, entonces voy a hacer notar algo, es más, lo voy a remarcar. Vamos a remarcarlo con color negro. En esta gráfica, entre las cosas importantes que se deben visualizar es el eje X. Aquí está. Aquí está incluso la flecha del eje X. Bien, y aquí incluso está marcado X, ¿no? Entonces lo voy a remarcar más. Ahí está, X. Bien. Y bueno, como les decía hace rato, como el ángulo de inclinación no depende del eje Y, pues mejor ni lo dibujamos. Puede estar en cualquier parte del plano cartesiano, el eje Y. Bien, entonces lo que tengo además en este esquema son varias líneas rectas que convergen en un solo punto, pero eso es lo de menos. Lo importante es que cada una de estas líneas rectas tiene asociado su ángulo de inclinación. O sea que, por ejemplo, tengo esta recta horizontal que de este lado tiene 0 grados y que al mismo tiempo del lado derecho tiene estos 180 grados, que son los valores mínimo y máximo que mencionamos que puede tomar el ángulo de inclinación. Pero también tengo estas otras líneas rectas. Por ejemplo, esta línea recta tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Esta línea recta está a 45 grados y así hay varios ejemplos de líneas rectas con su ángulo de inclinación escrito en grados, ¿no? Bien. Y no solamente hasta los 90 grados, sino ángulos de inclinación más grande como 110 grados, que ya es un ángulo obtuso, o 135 grados o 160 grados, ¿verdad? Entonces tenemos en este esquema las distintas formas en las que se ven las rectas dependiendo de su ángulo de inclinación. Desde 0 grados, hay ejemplos desde 0 grados hasta máximo 180 grados, ¿no? Bien. Y bueno, entonces el ejercicio dice que usemos la calculadora para determinar las pendientes de todas estas líneas rectas que vemos en pantalla. Por ejemplo, si yo quiero la pendiente de la recta horizontal, o sea, la pendiente de la recta que tiene 0 grados, bueno, pues lo que vamos a hacer es sacar la calculadora y poner, según la fórmula que acabamos de ver, donde la pendiente es la tangente de ese ángulo alfa. Bueno, pues en la calculadora, pues para obtener esta pendiente escribo pendiente es la tangente de 0 grados, ¿verdad? Y entonces la tangente de 0 grados, que bueno, nada más me cercioro que aquí haya una letra D chiquita. Entonces no es necesario que le ponga el símbolo de grados, así se queda. Y pues si lo estás checando en la calculadora, notarás que la tangente de 0 grados vale 0. O sea que la pendiente de esta línea recta vale 0, ¿verdad que sí? Y bueno, pues entonces vamos a hacer lo mismo con todos los ángulos que aparecen para todas estas líneas rectas, cambiándolos, sustituyéndolos más bien aquí y en la calculadora. Así que, bueno, vamos a checar, por ejemplo, la tangente de este ángulo. ¿Cuánto vale la pendiente de una recta a 30 grados? Y algunos de ustedes ya me están por ahí contestando en el chat. Bueno, Paula me dice 0,5, pero no lo has puesto en la calculadora porque no vale exactamente 0,5 o sí. Entonces pongamos la calculadora. Ah, es que me diste un solo decimal. Sí, entonces sí estaba bien. Sí, sí, Paula, perdón. Entonces, bueno, tangente de 30 grados, aquí le pongo. Sí, sí, yo les he dicho, si sale un decimal, si salen decimales, deben utilizar al menos uno.
Y sí, si dice 0.5, pues lo estás truncando, es cierto, aunque en realidad, pues redondeado sería 0.6, pero bueno, ambos resultados estarían bien. 0.57 en decimales. Noten que apareció este valor inicialmente. Ahorita no nos interesa tanto este valor con raíces, prefiero que lo anotemos en decimales. Así que voy a poner por acá 0. Y para usar no uno, sino dos decimales, 0.57. Ok. Bien, entonces sí, y eso fue lo que contestaron varios de ustedes. Usemos esos dos decimales por lo pronto para este ejercicio. Y a los 45 grados, ¿qué les da? Y les da un entero, muy bien. Y es uno de los pocos ángulos de inclinación que no da decimales. O sea, la mayoría de los ángulos van a dar números con decimales. Pero este ángulo de 45 grados es un ángulo especial, como vimos hace ratito, y da exactamente un entero. Bien. Y a los 60 grados, ¿qué decimales salió? Entonces me dicen por acá 1.7 o 1.73. Bueno, vamos a dejarle un decimal. Bien, 1.73, sí. Pendiente a los 60 grados es 1.73 y como están viendo, como lo mencioné hace rato y lo mostramos en GeoGebra, a medida que la inclinación aumenta, o sea, la línea se vuelve cada vez más vertical, pues este número está aumentando, ¿verdad? Bien, ok. Así que esto es 1.7. Le voy a dejar un solo decimal. A los 80 grados, esta pendiente vale, ya me están contestando, 5.6 o 5.67. Voy a ponerle también un solo decimal. 5.6. Y entonces, bueno, pues parece que a medida que avanzamos en los ángulos a la derecha, o sea, si vamos avanzando de 0 a 180 grados, parece que este valor de la pendiente está aumentando cada vez más, pero ocurre algo curioso para los 90 grados y para los ángulos que vienen después. Entonces, bueno, y pues ya por ahí algunos de ustedes me estarán comentando en el chat que a los 90 grados, y aquí le pongo tangente de 90, pues no sale un número realmente, sino que sale error matemático. ¿Qué significa o cómo se interpreta este error matemático? Bueno, pues significa que la pendiente a los 90 grados, de una vez lo vamos a escribir, a los 90 grados, la pendiente que es la tangente de 90 grados, le vamos a poner este símbolo que es probable que ya les haya platicado. ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Cómo se llama? No me voy a decir error. No, no es error. Ese símbolo lo platicé alguna vez. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Bueno, ese símbolo es no existe. Si no lo había presentado, pues ya lo estoy presentando ahorita. No existe la pendiente de una recta a 90 grados. ¿Por qué no existe? Bueno, todavía no lo voy a platicar. Necesitaría hablar de otros temas. Pero por lo pronto eso es lo que salió en la calculadora. Ese error matemático normalmente va a significar que no existe o que el resultado es indefinido. Pero bueno, luego lo platicaremos con más detalle. Pero entonces ahora, si pongo los valores que siguen de 90 grados, pues también pasan cosas extrañas. Así que pongamos por acá el botón AC y tangente de 110 grados. Bueno, ahora sí va a existir. Nada más que el detalle es que, a diferencia de las pendientes que hemos obtenido hasta el momento, esta es la primera pendiente de signo negativo y eso es lo que me están poniendo en el chat, menos 2.74. La pendiente de esta recta, aquí la pongo al ladito, m es igual a menos 2.74. Vamos a dejarlo en menos 2.7 nada más, ¿no? Y la pendiente a los 135 grados le salió de menos 1, ¿verdad? Bien, así que aquí le pongo pendiente es igual a menos 1.
La pendiente, dejen, muevo esto para no quitar la calculadora. La pendiente a los 160 grados vale, están contestando por acá, menos 0,36. Ok, entonces, bueno, pues vamos a checarlo nada más porque algunos me pusieron otro valor que no era ese. Tangente de 160 en la calculadora sale menos 0,36. Vamos a anotarlo. Y bueno, pues el último valor que tengo es 180 grados, que bueno, pues si lo pones en la calculadora, la tangente de 180 grados, pues debe dar lo mismo que salió, dejen quito la calculadora, debe dar lo mismo que salió hace ratito la pendiente a los 0 grados, porque realmente es la misma línea recta, así que la pendiente debe volver a salir 0. Y sí, si no, pues algo estaría mal, ¿no? Entonces, bueno, la pendiente a los 180 grados sigue siendo 0, igual que a los 0 grados. Bien, ok. Y bueno, pues voy a hacer notar entonces que pues la pendiente, aparte de decir que es un número que está asociado con qué tan vertical es la línea recta, pues encontramos algunos valores de pendiente negativas. Y pregunto entonces, ¿qué debe ocurrir con el ángulo de inclinación para que la pendiente sea negativa? ¿Qué dirían? Platíquenme en el chat. ¿Por qué en esos tres valores? Dice Alan, ¿pasar de 180 grados? No, acuérdate que el ángulo no puede pasar de 180 grados. A más bien, como dice Montserrat, yo creo que ahí te confundiste, Alan. Ser mayor a 90. ¿Verdad que sí? Ser mayor de 90. Y bueno, pues implícitamente menor de 180 porque dijimos que no debe sobrepasar los 180, ¿no? Darshan me dice, ¿el triángulo está al revés? No, no es triángulo, sino más bien la línea recta está al revés si te refieres a que tiene esta otra inclinación. O sea que es una inclinación invertida, si tú quieres verla, ¿no? Entonces, bueno, pero concentrémonos más en el tipo de ángulo que es. Estos tres ángulos son ángulos obtusos, ¿verdad? A diferencia de las pendientes que dieron, o más bien las pendientes positivas que provinieron de ángulos agudos, que son estos cuatro que aparecieron a la izquierda, ¿verdad que sí? Bueno, eso lo comento porque el tema que sigue, o más bien subtema que sigue, es el signo o los distintos signos que puede tener la pendiente. Y que pues lo último que vamos a ver en la clase de hoy. Y bueno, vamos a trazar por aquí unos dos cuadritos arriba, más o menos por acá. Un solo eje X, y grande, para en este eje X, arriba de cada uno de estos cuatro encabezados, poner los distintos tipos de ángulos que se pueden formar de inclinación. Bien, por ejemplo, ángulos agudos. La idea es que aquí arriba de este subtítulo pongamos una línea recta como tú quieras, pero que tenga ángulo de inclinación agudo. Y bueno, pues podría ser, por ejemplo, así, ¿no? Este ángulo de inclinación no es mayor a 90 grados y no importa si lo trazaste más inclinado o menos inclinado que yo, mientras el ángulo sea agudo, el signo que tiene la pendiente acabamos de ver que es de signo positivo, ¿verdad? Así que le voy a poner aquí M y le pongo el signo más. Aunque bueno, nada más comento y posiblemente ya lo haya comentado desde la primera unidad. Esta no es la forma correcta de decir que un número es positivo. La forma correcta de decir que un número es positivo es decir que ese número, que en este caso es la pendiente, es mayor que cero. Nada más que cuando yo empiezo a usar esta notación o la otra, se hacen bolas de qué están leyendo, luego me lo leen mal, me dicen, ay, la pendiente es menor a cero. No, no es cierto. Entonces, bueno, pues para evitar eso, pues voy a utilizar esto, aunque es incorrecto, ¿no? La pendiente es de signo positivo para cuando el ángulo de inclinación es agudo. Pero bueno, pues abajo dice otro detalle, recta creciente y aquí a la derecha recta decreciente. ¿A qué se refiere esto? Que más que pensar en que el ángulo es agudo, voy a ponerle aquí una marquita, voy a pensar que esta línea recta
si caminamos, por ejemplo, por decir algo, si caminamos sobre esta línea recta en la misma dirección que el eje X, bueno, al caminar por esta misma línea recta, lo que estaríamos haciendo al mismo tiempo que vamos a la derecha es ir subiendo, ¿verdad que sí? O sea que al mismo tiempo que voy a la derecha, voy subiendo. La recta se dice que es creciente y ahí automáticamente vas a asociar este signo. La pendiente es de signo positivo. Y en caso contrario, si tienes una línea recta como esta, que al ir de izquierda a derecha va bajando, aquí vamos a ponerle esta marquita de que va bajando, entonces, bueno, vas a poder decir que es una recta decreciente. ¿Y de qué signo va a ser la pendiente? Bueno, pues como el ángulo es obtuso, la pendiente, la voy a poner el signo entre paréntesis, es negativa. Así que mejor, en vez de pensar en ángulos agudos y obtusos, pues mejor me concentro en rectas crecientes con pendiente positiva. Recta decreciente con pendiente negativa. Así que, bueno, pues el concepto de creciente y decreciente, entonces es si va subiendo o si va bajando a medida que vas en la misma dirección que el eje X, ¿no? Bien, y lo vamos a estar repasando más adelante. Bien, por lo pronto, es cierto que la mayoría de las pendientes solo pueden ser o positivas o negativas, pero acaban de suceder dos casos extraños que no son ni positivos ni negativos con ayuda de la calculadora. Uno de ellos sucedió cuando la pendiente, o más bien cuando el ángulo de inclinación era de 0 grados, como se ve por acá, ¿no? Es más, lo voy a encerrar por acá. Cuando son 0 grados. ¿Cómo era esa línea recta? Bueno, pues era una recta horizontal. Se dice también que esa recta horizontal pues tiene un ángulo, déjense con la regla, tiene un ángulo nulo o ángulo llano, como quieran verlo. Si es nulo es 0 grados y si es llano son 180 grados, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer notar algo. Si tú sobre esta línea recta vas caminando a la derecha, no vas ni subiendo ni bajando. Entonces la pendiente no puede ser ni positiva ni negativa. Y el único número que no es ni positivo ni negativo, ¿cuál es? Y me están contestando en el chat, el único número, el cero, ¿verdad que sí? Entonces, pues es mejor que te lo aprendas así y no que estés sacando la calculadora. Si la recta no es ni creciente ni decreciente, la pendiente es exactamente cero, que corresponde entonces a una recta horizontal o paralela al eje X. Pero el caso más extraño fue el de acá. Una recta vertical, o sea, donde su ángulo de inclinación valía 90 grados. ¿Cuánto dijimos que valía la pendiente? ¿Qué dije de la pendiente a los 90 grados? Que marca error, no existe, ¿verdad? Más bien, la pendiente dijimos no existe. Y ahorita voy a platicar rápidamente antes de que termine la clase por qué no existe. Pero antes de poner que no existe, pues vamos a ponerle otras definiciones. La pendiente no existe o la pendiente es indefinida. Y antes de poner la otra indefinida, me faltó ahí una i, indefinida. Y antes de poner la última forma correcta de describir esa pendiente, pues voy a explicar por qué no. Bien, y eso lo voy a explicar con ayuda de la calculadora. Así que, bueno, saquemos la calculadora. Y en algún momento nosotros hace un ratito pusimos la tangente de 80 grados, por ejemplo, y les salió este decimal, 5.77. Bueno, nada más que espérame tantito. ¿Sí se ve la calculadora o no? Porque creo que ya la quité. Un segundo. Ah, no, sí se ve, ¿verdad? Sí. Ah, sí, ya apareció. Ok. Sí. Ok, bueno, entonces continúo. Bien, la pendiente entonces a los 80 grados fue de 5.67. Si le poníamos 90 ahí en el paréntesis salía el error, pero podría yo en vez de ponerle
digo 90 grados, le podría poner 89. Nota que la pendiente vale 57.2, que es como unas 10 veces más grande que la de 80 grados. Y puedo ponerle en vez de 89, no llegar a los 90, pero ponerle 89.9. Y mira, ahora la pendiente vale 572, que es como 10 veces más grande y no avancé ni un grado. Incluso le puedo poner aquí más 9 para decir 99 centésimos de grado y notar que aquí ya se fue a los 5000 y aún no estoy en los 90 grados, pero lo que quiero mostrar con ayuda de la calculadora es que yo me puedo acercar mucho al valor de 90 grados y que el valor de la pendiente se hace cada vez mayor. Aquí ya está en el orden de los 572 millones. Eso entonces, dejen cierro la calculadora, es para explicar por qué no existe y es porque llega un momento en que el ángulo, si lo haces muy grande, pues ya no cabe el valor en la calculadora y que por lo tanto, pues la pendiente no se le pone igual, sino que se le pone esta flechita que significa tiende a infinito. Y el infinito no es un número, es la idea de un número muy grande. Así que aquí le pongo tiende a infinito. Y entonces cualquiera de estas tres respuestas es correcta. La pendiente o no existe, o es indefinida, o es infinita. Bien. Y bueno, pues ese es el tema de signo de la pendiente. Hasta ahí nos dio tiempo la clase de hoy. De hecho, perdón por los minutos que me pasé. Y lo que vamos a hacer la próxima clase es ahora sí poner rectas en el plano cartesiano para poder calcular sus pendientes.